Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí nuevamente su amigo Ángel Alejandro Cruz González, coordinador para personas con discapacidad. Y el día de hoy no me encuentro solo, me acompaña una persona que no me alcanzaría el tiempo suficiente para contar todo lo que es. Y qué mejor que la persona se presente y les voy a dar nada más el nombre. Con nosotros, Gus Guevara. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo te encuentras, Hola, Ángel, amigo? pues encantado, gracias por invitarme aquí a este espacio y feliz de estar por acá. Muchas gracias, Gus. Bueno, vamos a comenzar con esta pequeña entrevista, pero me gustaría mucho, antes de hablar a grandes rasgos todo lo que ya eres, me gustaría empezar por conocer a Gus de niño. Gus de Cuéntame. niño, buena pregunta. Gus de niño era muy atrabancado, muy curioso, Ok. muy hiperactivo, ¿no? Como que siempre quería estar haciendo algo, preguntando algo, aprendiendo algo. Muy... ¿Cómo lo puedo decir? Como hasta cierto punto autoritario, muy decidido, muy echado para adelante. Yo creo que sería como un poco el Gus de niño, muy creativo, ¿no? Muy creativo, me gustaba mucho temas artísticos desde chavito. Yo creo que esos serían algunas definiciones o adjetivos de cómo fui en mi niñez. Perfecto. Sí. Bueno, yo creo que desde ahí ya vemos el origen de todo esto. Pequeño, Un poco, sí, tal ¿no? vez. Ya después, ¡pum! Total. Pero, ok, ahora, cuéntanos, ¿qué discapacidad tienes, Gus? Claro, yo vivo con una condición que se llama osteogénesis imperfecta. Ok. La osteogénesis imperfecta hace que tus huesos sean frágiles y por ende se fracturen con facilidad. Es una condición de nacimiento y bueno, pues es una condición que se presenta, tiene poca prevalencia, es decir, no se presenta como en gran parte de la población y además pues es algo... se me fue ahorita, es que me distraje un poco acá en el parque, Descuida. pero sí es algo que tiene poca prevalencia y es algo pues que, ya me acordé, que puede ser una mutación genética, sí puede ser como por herencia, pero también tiene que ver con una mutación genética, es un tema cromosómico que se ve afectado y por ende pues ha sido como complicado encontrarle pues algo, ¿no? Algo como para revertirlo. Ok. Claro, como no solo el caso de a lo mejor un mielomeningocele, que a día de hoy ya se puede cambiar. Ay, no sabía. Sí, de hecho ya es una operación en cuanto todavía está en el feto. Ok. Ajá, se hace una intervención para cambiar el mielomeningocele, Mira. revertirlo y reconstruir la parte que se forma la parte en la espina bífida. Eso Mira. es otro tema. Buen dato, no lo conocía. Perfecto. Pero bueno, ahora sí. En la parte de tu niñez, en la parte de este crecimiento personal, ¿en algún punto te sentiste limitado por parte de la sociedad o en algún punto fue como, claro, este proceso de aceptación? Yo creo que no, porque lo que pasa es que mi familia se encargó como de hacer que eso no se sintiera en mí. Yo creo que mi familia fue muy importante, fue muy clara cuando quería como hacerme parte de todo, ¿no? Siempre me involucró en todos los aspectos, siempre se preocupó porque yo formara parte de todos los círculos, porque yo acudiera a todos los espacios. Y no, yo creo que en su momento yo me sentía, o sea, yo me sabía distinto, como del resto de los niños, de las infancias, pero yo no sentía como que me limitara el entorno. En aquel entonces no lo entendía así, solo me sabía como distinto y sabía que dentro de esa diferencia necesitaba como pues algunas adecuaciones o algunos apoyos o ayudas, pero nunca sentí como que el entorno como tal. O sea, ojo, el que no lo haya sentido de niño, estamos hablando de niño, no significa que no ocurra, ¿no? Creo que es también importante mencionarlo. Sí, claro. Y en el entorno educativo, cuéntame, ¿hubo alguna situación? En el entorno educativo, sí, pues, sí, fíjate que, por ejemplo, ahora que lo pienso, yo estuve 9 años en una escuela primaria y secundaria. Ok. Y en su idea de incluir y en su idea de tratamos a todos iguales, había aulas en la planta baja, pero como acomodaban a los grados por orden, digámoslo así,
primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos. Muchas veces, pues en lugar de siempre poner, no sé, al grado donde yo estaba en la planta baja, pues no, iba como subiendo. Entonces, pues era una tontería, porque entonces en sexto yo estaba hasta arriba. Claro. ¿No? Y era una tontería, porque pues era una tontería, ¿no? Porque era como de, ok, quieres tener a los sextos juntos, a los quintos juntos, pues puedes hacerlo, o sea, puedes tener esa voluntad porque tenías aulas abajo. Entonces, ese tipo de acciones que parecen inofensivas y que parecen pues que no afectan, pues claro que afectaban, porque insisto, entonces, ¿qué pasaba? Que mi familia se las arreglaba para conseguir quien me subiera, quien me bajara los recesos, quien me bajara las clases como que eran fuera del aula. Entonces mi familia fue la que se arregló y la que resolvió, pero no significa que estuvo correcto de parte de la institución, ¿me explico? Claro, ¿no? E incluso la incomodidad de cierta forma de, pues entonces si no me apoya nadie, ¿qué pasa? No, la estupidez, o sea, es que era una estupidez, o sea, es que ahorita hay que decirlo, era una estupidez y era una falta de lógica total de las autoridades de la escuela, ¿no? Colegio Miguel Ángel San Luis Potosí, mal. Muy bien, ya tenemos ahí mala anécdota y muy mala reseña de este colegio. Sí, Ni pues modo, es que sí, digo, no estoy diciendo que pase hoy en 2025, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no, pero era una falta de criterio y de lógica que de verdad pues no está chida y que sí hay que mencionarla, ¿no? Claro, y en el parte todavía ni siquiera lo hablamos, en la parte de los docentes, ¿no? Fíjate que ahí sí había muy buena voluntad, ¿no? Okay. Los docentes que tuve, al menos lo que fue la primaria, la secundaria, todas fueron muy buenos. Nunca hubo una mala voluntad de ninguno, eso sí lo puedo decir. De hecho, hubo quienes me apoyaron en su momento. Lo que dices, que me quedaba, sobre todo en la secundaria, ¿no? Que me quedé sin poder bajar, ¿no? Porque pues ya no podían mandar a alguien que me ayudara. Luego también hubo un momento ahí extraño de discriminación, donde no querían dejar que mis propios compañeros me ayudaran porque decían que se iban a lastimar. Nos pidieron una carta de parte de los padres de familia donde autorizaran dejar a su hijo. Lo hicieron todos mis amigos, aún así no querían, o sea, aún con cartas firmadas hechas a puño y letra por los padres y madres de familia de mis amigos que me apoyaban. O sea, sí había como ciertos tratos. Yo en su momento no lo entendí como tal, ahora lo entiendo y por eso lo verbalizo y por eso me atrevo a confrontarlo, porque no fue correcto y porque no está bien y porque ningún niño, ningún adolescente tiene que pasar por esos tratos. Claro. ¿No? Entonces sí, pero no, eso era más como una onda ahí de las autoridades de la institución. Y ahora, yo le agradezco, incluso le mando un saludo porque también hay que decir las cosas buenas, ¿no? Claro. Al profe Lalo, que también siempre se portó súper chido y que en su momento me apoyó muchísimo para este tema de la accesibilidad. Entonces, no, creo que de parte de la docencia siempre hubo muy buena voluntad. Y qué bueno, ¿por qué? Porque la labor docente es una vocación, ¿no? No es para cualquiera. ¿Por qué? Porque tanto podemos encontrar estos testimonios de profes muy buena onda, que te apoyan, pero tanto te podemos encontrar con un profe de... Fíjate que nunca me topé con un profe así, ¿eh? Es que yo creo que yo era un alumno muy intenso, o sea, intenso en el sentido como muy preguntón, muy ahí, muy presente, muy de hacer las cosas. Entonces yo creo que nunca tuve como esa experiencia negativa, la verdad. O sea, pero porque yo creo que era un alumno que respondía, ¿no? O sea, como que era dedicado, quería aprender, era muy curioso, etcétera, ¿no? Claro, y en ningún momento entonces hubo un trato paternalista de yo te cuido porque pues no, ¿cómo va a pasar algo? Tal vez en primaria, yo creo que sí, en primaria sí pasaba, pero pues estaba chiquito, ¿no? Yo creo que en general es muy maternalista, eran maestras las de primaria, y yo creo que en general sí pasaba porque pues, éramos niños, estoy hablando de cuando tenía 7, 8 años, ¿no? Pero bueno, no, tampoco lo sentías así en ese momento. Yo creo que en ese momento sí era como que había muchos cuidados y no se le acerque, pero pues yo todavía era un niño y había muchos otros niños, entonces como que el trato sí era un poquito más de un infante, porque yo era un infante. O sea, entonces yo siento que tampoco hay que ser tan estrictos. Tampoco no, porque sí era un infante, o sea, claro que me trataban como un niño, ¿no? Claro. Tal vez en su momento y en su cabeza era el niño que además se rompe, pero no, yo creo que había un trato chido, ¿no? Muy digno. En realidad nunca sentí un trato indigno de parte de ningún profesor o profesora, la verdad. Padre.
¿no? Ujú. Y eso habla muy bien de también cómo se tuvo que adecuar de cierta forma a la escuela, pese a las situaciones que ya mencionamos. Era bien raro porque la escuela te digo que no quería como, o sea, había cosas que no eran tan intencionales quizás, pero sí faltaba criterio y lógica. O sea, es que ese era el punto. Pero no, en general, a ver, también hay que decirlo. O sea, yo cuando entré a la primaria, pues entré a esa escuela porque más de 20 escuelas me rechazaron. Wow. O sea, sí era como la que me abrió las puertas. Entonces, justo como fue la que me abrió las puertas, pues mi mamá y mi papá pues también eran como que cedían ante todo y ante este tipo de cosas en lugar de decir, oye, no, pues vamos a quedarnos abajo, vamos a tener unos, ¿no? Claro. Es que es un proceso y es un proceso que hemos transitado y que se supone que ya tuvimos que haber librado, pero la realidad es que no. La realidad es que seguimos viviendo en eso. Te estoy hablando de 1997, hoy estamos a 2025. En su momento incluso, por ejemplo, mi familia se ofreció a accesibilizar el espacio, es decir, a colocar rampas Wow. para que pudiéramos subir estas escaleras. Y en ese momento, en aquel entonces, su respuesta fue no, porque los niños van a usar las rampas como resbaladilla. Y que eso era responsabilidad de la Güey, institución. los ponías a rezar a las 12 del día callados y no les puedes enseñar que las rampas no son una resbaladilla. Claro. O sea, también sí es como, hay cositas ahí que hacían una resonancia ilógica, te digo. Pero al final del día fue la que me dio la bienvenida, fue la institución de más de 20, entonces también era como que, güey, ya. O Claro. sea, esta es la que te está dando la bienvenida, esta es la que te está diciendo que sí, vamos a aprovecharla. Y muchos años de mi vida me tocó ser así, me tocó soportar como lo poquito que se abría, la brecha que se abría y entrar y meterme, ¿no? Con todos sus asegúnes, con todo lo que a lo mejor no era chido, no era correcto, pero yo creo que eso ha sido gran parte de mi historia de vida. Ok, ¿no? Y que eso a lo mejor fue punta de lanza para que a día de hoy, pues vaya, te veas como este activista que dice, por Dios, ¿cómo? ¿No? A pleno El 2000, peleonero. que finalmente de eso se trata, ¿no? Ya no se trata solamente de, por favor, háganlo, no, ya es de, tienen que hacerlo, por Dios, ya cuántos años llevamos y en el mismo sistema educativo y en las mismas intenciones incluso de la sociedad, de cómo se trata, cómo te ven, ¿no? Y fíjate que no me consta, pero a la fecha estoy casi seguro que no tienen rampas para sus 3 niveles. Entonces, imagínate el gran plus que sería si las tuvieran en este momento. Claro, ¿no? Pero, pues son cosas que pasan, son cosas que siguen estando ahí, son realidades. La realidad educativa de nuestro país es complejísima, hablando desde la experiencia de una persona con discapacidad. Yo que nací con ella, yo que crecí con ella, pues es lo que te digo, muchos años tuve que soportar eso, tuve que como invisibilizar esas cosas, quedarme con lo bueno, quedarme con la oportunidad, quedarme con lo que sí podía hacer, Claro. con lo que sí se me permitía y aprovecharlo, ¿no? Yo no tuve una libertad de existir y de ser en un espacio educativo hasta la universidad. Y de hecho esa fue la principal razón por la que yo decidí estudiar en esa universidad, porque fue la primera vez en mi vida educativa que yo me sentí completamente libre para poder transitar, para poder hacer, deshacer, sin tener que pedirle ayuda a absolutamente nadie. Fue una cosa bien bonita porque yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer todas las personas. Todas deberíamos de habitar un espacio educativo donde podamos solo preocuparnos por estudiar, no por bien quién me va a cargar, cómo van a cargar, quién me va a ayudar, si voy a poder ir al baño, ¿no? O sea, era algo que después de, yo entré a los 19 años a la universidad, después de 19 años, pues pude experimentar, ¿no? Wow, no, y qué pesar que tuviste que aguantar tanto. Y es un testimonio de muchísimos más que vamos a Claro. encontrar a nivel nacional, tan solo hablándolo, Sí. de el mismo tenor, de tuve que aguantar hasta cierto punto para ya sentirme un alumno. Sí, realmente yo te digo, o sea, no fue hasta la universidad, hasta este campus, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, porque te digo, también se dice lo bueno. Claro. Que era una universidad completamente accesible, donde solo me preocupé por desarrollarme como alumno, como profesional, estudié ahí la licenciatura y fue ya una muy gran experiencia, ¿no? Había elevadores para todo, había accesibilidad para todo, nunca me perdía de ninguna actividad, es decir,
Y también si un día no estaba de ganas y un día no le quería hablar a nadie, no tenía que hablarle a nadie para poder yo subir, bajar, hacer, deshacer, entrar al baño, etcétera, etcétera, porque no es que lo hiciera, pero a lo que voy es, pues uno debe de tener esa independencia y autonomía todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí, claro. Y que finalmente, ya hablando a lo mejor más de tecnicismos educativos, Sí. En este sector de protocolos de seguridad en caso de algún sismo, Sí. lo digo porque a mí me Ajá. tocó quedarme en un salón y pues abajo del escritorio. Qué fuerte. ¿No? Pues afortunadamente en San Luis no tiembla. Yo soy de San Luis Potosí. Allá no tiembla y casi nunca nos tocaban estas cosas. Pero sí me imagino aquí en la Ciudad de México, aquí la gente de acá se ha de estar rudo, ¿verdad? Sí, claro. No lo había pensado, pero sí tienes razón. No, esos protocolos de emergencia. Ya, pues me mato. Pues aquí me quedo. aviento más fácil y como caiga peor no puedo quedar. Ya sé. ¿No? Ajá. Pero esa es la intención de... Tienes que saber qué hacer en caso de alguna emergencia, no nada más un sismo, en caso de algún incendio. Sí, cualquier cosa. No lo hablamos nada más en el sector educativo, en cualquier lugar, un espacio de trabajo, que tú sepas qué debes de hacer para, en caso de alguna emergencia con alguna persona con discapacidad, tener respuesta inmediata y no de, pues, que se salve como pueda y que ruede, no sé, ¿no? Sí, claro. Sí, no, fíjate que eso no... a nivel mi historial educativo nunca... Me tocaron simulacros ya en la universidad, pero pues te digo, como era muy accesible, pues eran simulacros que yo podía ejercer sin ningún problema. Sobre todo, ¿sabes también qué pasaba ahora que lo pienso? Yo rara vez ponía, como ya podías elegir tú las clases, yo rara vez ponía clases en planta alta. Ok. Porque pues trataba de que las clases que ponía fueran en planta baja para no tener, porque a veces sí llegó a ocurrir una o dos ocasiones que el elevador podía estar averiado, entonces, porque no eran elevadores como tal, eran como montacargas. Ajá. Entonces, sí, de estos como montacarguitas, Claro. que la verdad, realmente pocas personas lo utilizábamos, los que se rompían la pata y yo, básicamente. Claro. Entonces, o a veces había que pedir que lo activaran ahí al poli del edificio, etcétera, pero en general yo trataba de que fuera todo en planta baja para evitarme como esas situaciones. Una sola vez en la vida me cargaron porque estaba descompuesto y había un examen. Una sola vez en todo mi historial ahí en esa universidad. Ok. Oye, y a ver, cuéntame, ya entrando más en materia y más en la actualidad, Gus, ¿cómo fue que das este grito y este salto por ser activista? Pues ya es algo que ya he platicado en otras ocasiones, tiene que ver justo con la escuela. Termino yo de estudiar, estaba por concluir el último semestre de la carrera, nos piden un proyecto social para también concluirlo. Ok. Y en ese proyecto social yo me involucré con Juntos, una organización civil que trabaja temas de personas con discapacidad. Ok. Y hola amiguito, salió ahí. Y bueno, no se preocupe, pasa nada, son cosas que pasan. Y bueno, justamente me regreso. Yo empecé a colaborar con Juntos, es una organización civil que trabaja con personas con discapacidad, donde decidí hacer este proyecto social. Y justamente es que me doy cuenta como de todas las ausencias, o sea, me doy cuenta, en aquel entonces no había un historial ni de 50 personas con discapacidad en el estado que tuvieran un grado de licenciatura. O sea, no había, solicitamos datos, no llegábamos ni a 50. Entonces, cuando eso pasa, yo dije, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto sea así? ¿Cómo es posible que no exista pues esas mismas oportunidades para todas las personas? Y es cuando me meto de lleno al activismo, es cuando como que entiendo muchas cosas. Es muy absurdo lo que voy a decir, pero siempre lo he dicho y lo sostengo. Yo no me entendía como una persona con discapacidad. Yo no me reconocía como una persona con discapacidad hasta como los 23 años. Ok. Sí, suena muy tonto, suena muy absurdo, parece que estás hablando con otra persona, pero de verdad, yo no me entendía y creo que fue porque justo, bueno, no creo, estoy convencido de que fue porque mi familia se esforzó mucho por sacarme de eso, pero no de eso por ser una persona con discapacidad per se, sino sacarme de todas esas expectativas, todas esas violencias, todos esos roles, todo eso que se le deposita a alguien con discapacidad y como debería de ser. Entonces,
cuando yo me involucro con la organización civil, pues como que me llega, yo siempre digo de broma, que me llega el memorándum, me avisan que soy una persona con discapacidad, me avisan que las personas ciegas, que las personas sordas, que las personas con, neurodivergentes, etcétera, también viven con discapacidad. Y entonces me confronta muchísimo, como que choco con pared, me doy cuenta de muchas realidades y entonces ahí es donde decido pues entrarle de lleno a esto del activismo. Wow. ¿No? Y ahorita qué bueno que tocas este punto de, pues es que no había registros de personas que tuvieran la licenciatura por lo menos. Y hablando ya bien y por el conocimiento que se tiene, hay personas con discapacidad que por mucho tienen la secundaria terminada, Sí. a nivel nacional, ¿no? Hablamos de casi 10,000 personas con discapacidad que hemos visualizado en la Ciudad de México, que nada más tienen la secundaria. Entonces es como, ok, ¿y en el bachillerato qué pasa? ¿Por qué no se inscriben? ¿Por qué no? Ok, y ahí entendimos, yo creo que ahí me vas a comprender mucho de, por la falta de la estructura, la falta de los recursos, la accesibilidad, el hecho de que no hay ningún cambio pedagógico adecuado y capacitación constante para entender, por lo menos me gustaría enfocarme también en la parte neurodivergente, ¿no? Que es un sector que pasa desapercibido muy común en las escuelas. Sí, o sea, como no hay una cuestión aparente, sí, no hay una atención, no hay protocolos de atención. Sí, digo, te estoy hablando, eso fue en 2013, creo que las cosas han ido progresando, quiero creer, me gusta creer, soy muy soñador en ese sentido, que las cosas han cambiado, que las cosas han ido progresando, sin embargo, pues aún hay mucho que hacer, ¿no? Aún hay atenciones o necesidades muy específicas de acuerdo a la condición de discapacidad de la persona y muchas veces pues solo se necesita tantita voluntad también, más que otra cosa. Y bueno, obviamente los ajustes razonables son importantes, pero también la voluntad para que pasen las cosas. Yo siempre les hablo, cuando hablas de discapacidad, lo primero que se nos viene a la mente es la accesibilidad física. Sin embargo, hay accesibilidad comunicacional, accesibilidad emocional y accesibilidad sensorial. Y son esas accesibilidades que pues muchas veces no se toman en cuenta. Y son personas usuarias de alguna otra condición de discapacidad las que a veces requieren este tipo de accesibilidad. Sí, claro. Entonces hay mucho que hacer ahí todavía. ¿No? Y eso nada más enfocándonos uno por uno. Pero también entendemos que existe la discapacidad múltiple. Y qué complicado sería nada más visualizar nada más un panorama con un tipo de discapacidad. Claro. Pero cuando se trata de 2, 3 discapacidades en una sola persona, ahí el mundo se paraliza porque no sabe para dónde, no sabe qué hacer, no sabe si decirle te ayudo o no. ¿Por qué? Porque pues no estamos capacitados también socialmente a gran escala, ¿no? Ya hablándolo así a puerta abierta, nunca estamos capacitados para saber cómo podemos apoyar a una persona con discapacidad, cómo referirnos. ¿Por qué? Porque a día de hoy seguimos escuchando inválido, seguimos hablando de cieguitos, de muditos, estos términos que llegan a ser peyorativos, ¿no? Entonces yo creo que aquí me gustaría mucho escucharte más que nada de este grito que me encanta de anticapacitista. Que tú de viva voz nos digas, ¿qué es esto? ¿Qué es el anticapacitismo? Ajá, no, a gran escala todo lo que tú ya estás mencionándolo, porque vamos a hablar bien de todo lo que haces, no nada más de esta parte del activismo. Quiero que nos cuentes toda esta parte. ¿Qué es el anticapacitismo? Ok, el anticapacitismo es una postura ante la vida, yo creo. Es una decisión, es un posicionamiento político. El anticapacitismo es esta idea que considera a todos los cuerpos igual de valiosos, importantes, merecedores, deseables, válidos, ¿no? Que valida a todos los cuerpos y que no les genera una jerarquía, no genera una jerarquía sobre como tu cuerpo es bípedo, bueno, o es oyente, o es neurotípico, o etcétera, pues entonces pareciera que es más valioso que el mío. Y esa es la realidad, es que no. También el anticapacitismo es entender que el cuerpo es solo el molde, o sea, la esencia de la persona no está en el cuerpo es tan transformable, el cuerpo transita, el cuerpo evoluciona, el cuerpo envejece, el cuerpo puede cambiar de muchas maneras, que
es performático incluso, ¿no? Lo que hoy, como lucimos, el corte de pelo que traemos, el tipo de gafas que traemos, la ropa que traemos, el peinado, traemos o no barba, todo eso es performático, todo eso es veramente un molde cambiante. Entonces, si el cuerpo es tan transformable y tan performático, ¿por qué estamos tan obsesionados con él? ¿No? Entonces creo que el anticapacitismo es restar y arrancar y arrebatar todas esas ideas que hemos venido cargando, y no es sencillo porque todas las personas somos capacitistas y nos cuesta quitar esas ideas, pero yo creo que eventualmente poquito a poquito lo estamos divulgando, y poquito a poquito hay más personas que, así como yo, están convencidas de esto, ¿no? No, qué deleite entender y que nos compartas esta forma de pensar. Yo creo que a muchas personas, a más de una por lo menos, estoy seguro, le vas a hacer cambiar esta parte de cómo me visualizo, ¿no? Porque a lo mejor no nada más se trata de tener una discapacidad o no. Tú lo acabas de decir, el cuerpo es tan transformable que me puedo sentir capaz o no de muchas cosas, pero eso no me va a definir, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y es que, insisto, los cuerpos tú los puedes transformar, el cuerpo cambia, evoluciona, transita, puede haber, no sé, los tatuajes, los piercings, los cortes de cabello, una mutilación, etcétera, etcétera, etcétera. Son modificaciones corporales, ¿no? Y que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Y así como se dice que de los cuerpos ajenos no se opina, pues creo que también tendríamos que decir de los cuerpos ajenos no se genera una validación, una invalidación, ¿no? O sea, es como también entender esta parte. Sí, claro. Y en este gran discurso que nos mencionas con esta fuerza incomparable, hablamos del hecho de que cuántas veces no te han tocado a ti esos gestos o esas acciones capacitistas de la sociedad de con solo verte ya es como de ¿no? Y eso te ha llevado a que también hagas esta parte de arte. Sí. Que wow, es esa parte en donde es liberador para ti. Yo creo que para muchas otras personas que te escuchan, pues claro, ¿qué más me haría falta y qué es lo que me hace falta a mí para reconocerme como un ser valioso, una persona que vale lo mismo y que es muy capaz y que independientemente de cómo me vea en la sociedad, yo sé lo que soy capaz y que puede llegar a más? Me gustaría mucho que ahora compartas toda esta parte del arte que creas y que es un gran referente y muchas con mucho gracias, cariño lo digo. te agradezco mucho esas palabras. Pues la verdad, no, yo siento que hasta hace poquito, apenas hace como un añito, abracé como mi ser artístico. Me costó mucho reconocerme como un artista. Actualmente me defino como un activista, ¿no? Un activista que hace arte. Me costó mucho reconocerme desde ahí, porque escuchas, ¿no? Escuchas al exterior, escuchas como que artista solo puede ser quien estuvo en la más prestigiosa escuela de tal o cual, o quien tuvo estas oportunidades, ¿no? Hay una vinculación muy errónea del arte con el privilegio, ¿no? Elitista, etcétera, y por eso me costó tanto, pero ahora que ya no lo entiendo así, me abrazo mi ser artista, mi ser activista, y me dan muchas ganas de seguir creando. Ahorita estoy, este proyecto inició en la pandemia, inició como un experimento con Imanol Igoa, un gran amigo, un gran productor, gran DJ, y empezó como un juego, como una experimentación, como un ¿qué pasaría si? Entonces de pronto se empezó a poner como más serio, como más robusto, empezó a agarrar como más contexto, más forma, y incluso hay unos amigos que me han apoyado en el proceso, en la documentación audiovisual, y siempre bromeamos, ¿no? Me dice, la broma llegó demasiado lejos, ¿no? El chistecito llegó demasiado lejos. Saludos, Pete. Y siempre nos reímos de eso porque ya no es un experimento, ya no es algo
como meramente hobby, fue algo que se creó, fue algo que decidí comunicar al entorno, al exterior, fue algo que decidí transmitir y que tiene una intencionalidad, una pasión, está vivo, ¿no? De cierta manera. Entonces está bien chido cómo empezó como algo experimental, como algo a ver qué sale.